Ciao a tutti, hello everybody. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, queridos amigos, donde quiera que se encuentren observando esta emisión? Mi nombre es Carlos Villalobos, les envío la mejor de las vibras e iniciamos. Y el día de hoy vamos a retomar el tema con nuestro gran amigo Giorgio, este tema tan interesante del cual en algún momento hablamos, pero antes que nada, buen día Giorgio, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes? También seguimos teniendo frío, ¿eh? Poquito, por eso ahora sí te hice caso, mira. Chamarrita. Chamarrado, muy bien. Chamarrita. Y entonces vamos a retomar el tema del chamanismo, Muy bien. ¿qué te parece? Me parece muy bien. Así que ya lo saben, chicos, si quieren apuntar, si quieren grabar, lo que ustedes gusten, pues ahora es momento de que traigan o la cámara o el cuaderno o lo que quieran. También para que apunten los medios de contacto. Recuerden que este es tu programa Miscelánea Total. Nos estás viendo en www.arsam.tv, la televisión con valor universal. Estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram y Mobly, ¿ok? ¿Y cuáles son tus datos, Giorgio, para que también la gente pueda contactarte? El correo es giorgiocom8, se escribe giorgiocom8@gmail.com y el celular 55 25 14 35 61. Perfecto, pues vamos a entrar en materia y el tema entonces es chamanismo. La última vez nos quedamos en que el chamanismo a veces es confundido, ¿no? Es confundido. El chamanismo es una forma de vida, es una forma que se ha tenido en la humanidad por miles de años. Y aquí en este país tiene poco tiempo que se le conoce como chamanismo o chamán. Nuestra cultura, en nuestro país, aquí en México, en estas zonas norte, sur, centro, en las montañas, siempre lo que ha habido y lo que hay todavía son curanderos o brujos, o los dos, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de esas diferencias. Y habíamos comentado también que la palabra shaman no es una palabra americana ni norteamericana siquiera, es una palabra que tiene un origen de las estepas siberianas. Y el significado de la palabra shaman o chamán, como se ha ya regionalizado, se ha distorsionado, se ha convertido, se le da en algunos libros con algunos autores, se le conoce o se le dice, se le menciona a los hombres de conocimiento. Efectivamente hay una razón para esto. Hay varios caminos de liberación, también en un cierto momento platicaremos de ellos. Y el chamanismo es uno de estos caminos de liberación que nos puede poner en un camino de liberación. Y ya veremos de qué nos vamos a liberar. ¿De qué manera te puede liberar? Y de qué, ¿no? Pero es precisamente eso, un camino de liberación a través del conocimiento. Fíjate, estaba viendo otra vez una entrevista en internet porque digo, nos la pasamos ahí en el mundo ahora de la Matrix, del internet, ¿no? A veces es bueno, a veces es malo, pero bueno, estaba viendo un video de Credo Mutwa. Credo Mutwa es uno de los dos guardianes del conocimiento que todavía existen en África, ¿no? Esta persona también habla de todos estos temas y tópicos, pero ya se va mucho más a la parte de lo espiritual y de las dimensiones y de todo lo que hay en este planeta, ¿no? Incluyendo diferentes razas o especies o como le quieran llamar. Y yo hoy en la mañana también estaba viendo otro, incluso mi hijo lo estaba viendo tempranito, de cómo en ciertos lugares de este país o de este continente africano más bien, hay ciertas culturas que todavía llevan eso a cabo y que las tienen muy arraigadas desde hace siglos, ¿no? O sea, antepasados. Se llevan a cabo el día de hoy todavía y no nos vamos lejos en México. Claro. Se siguen llevando a cabo, se siguen utilizando, y también ahorita voy a cubrir eso como a manera de plática de qué está sucediendo, ¿no? Porque es muy común. Bueno, entonces quedamos que la palabra shaman no es americana, shaman, y ahora se le llama chamanismo, y sobre todo fue popularizado por algunos autores en donde se les dice o se les atribuye el conocimiento, lo cual es una realidad. El chamanismo es un camino de liberación, o que te puede poner en un camino de liberación a través del conocimiento. O sea, el que se dedica, o el chamanismo en sí involucra conocimiento. Demasiado conocimiento. De hierbas, de energía, de manejo de energía, de medicamentos, de psicología, de psicoterapia, de un montón de cosas que tienen que ir involucradas. Ahora, parte de lo que comentábamos,
aun cuando se le dice que el chamán o el shaman, ¿no?, es un nombre de conocimiento, lo cual es una realidad, el significado no es ese. El significado original es el que se come la enfermedad. Porque los chamanes de esas estepas rusas tenían y tienen todavía, y un verdadero chamán tiene esa capacidad de curar. Y obviamente la gente veía que algo hacía y se tragaba, se comía la enfermedad. El chiste es de que ese chamán no se enferme. El chiste es de que ese chamán pueda asimilar, transmutar, digerir, sacar de su cuerpo el mal, como así se le conoce en ese medio, pueda ayudar a la persona curándola, sanándola, ¿no? Y él pueda permanecer sin problemas, sin peligro, sin efectos en su cuerpo. Eso involucra un gran conocimiento, eso involucra un gran manejo de energía, ¿no? Ahora, regresando a la cuestión más básica, el chamanismo o ese tipo de prácticas, por decirlo así, han estado involucradas en la humanidad desde hace milenios, desde que el hombre es hombre, empezó a haber siempre en esos grupos que se empezaron a hacer, dejaron la parte nómada, se empezaron a ser más sedentarios, ¿no? Empezaron a habitar regiones, primero en cuevas y después en pequeñas aldeas. Siempre había alguien que hacía la función de médico, de curandero, y sobre todo la parte más importante, más espiritual y con la mayor conexión y la más antigua, el contacto con los antepasados. Desde los procesos y los rituales para sepultar a los muertos, entender la transición entre la vida y la muerte, no solo, o sea, desde ahí hasta después rendir los honores y no solamente eso, sino establecer el contacto con esos ancestros con quienes se tenía la comunicación y seguían ayudándolos, pidiéndoles, honrándolos. Eso lo hacía siempre el chamán o la chamana. Y de hecho es algo importante de comentar, el chamanismo es de las pocas, porque también se puede decir que en algunas regiones, en algunos lugares es una religión, pero si lo vemos como eso, sería la única en donde la mujer tiene la misma capacidad, el mismo poder, la misma posibilidad que el hombre. La tan anhelada igualdad que sí existe. Existe totalmente, y ahí tenemos que hay chamanes y chamanas, que hay brujos y brujas, hay curanderos y curanderas, ¿no? Y no hay ni uno más poderoso que otro. Por eso hay santos y virgen, ¿no? Sí, pero vamos, en muchas tradiciones se le ha dado preferencia al hombre, en algunas. Y en esta, que es de las más antiguas, porque la parte curiosa, la parte interesante es que si tú tomas un chamán o un brujo o un hechicero, ¿no? Vamos a decir, el nombre más común que se le ha dado en nuestras tradiciones occidentales es el médico brujo. Y está basado, si quieres, en las películas norteamericanas o en las tradiciones norteamericanas, en donde está la tribu, ¿no? Y tienen el médico brujo que traía su sombrero con sus cuernitos, y era el que curaba, era el que alejaba los malos espíritus, era el que hacía todo este tipo, el que adivinaba, el que daba los tiempos de las cosechas, el que daba todo ese tipo de información, ¿no? Ese ha existido en África y sigue existiendo en África, en América, en Europa, en las partes más remotas y más alejadas. Y en los tiempos inmemoriales, incluso en los actuales, pero ahora tenemos la ventaja de la internet, tenemos la ventaja de la telefonía, tenemos la ventaja de muchas cosas que en esos últimos 2 siglos han evolucionado demasiado. Pero si tú comparas las tradiciones, las prácticas y la forma de vida de esas personas hace 5,000 años, eran muy parecidas. Si no es que las mismas, pero sí con sus diferencias. Pero no había forma de que se comunicaran unos con otros. Entonces, como lo comenté la vez anterior, el chamán, o el brujo, o el curandero, o el médico brujo, era aquella persona que ayudaba a curar, que ayudaba a adivinar, que hacía todos los estudios espirituales, astrológicos, y además tenía un contacto con los ancestros, con los espíritus, los contemplaba, ¿no? Hablaba con ellos, les preguntaba, y además podía también tener el contacto físico siempre con la sociedad. Entonces, y como lo dije la vez pasada, lo repito, el chamán tiene la característica de que tiene un pie en esta realidad física, compartiendo, y la habilidad de mezclarse y de estar socialmente incluido,
y el otro pie en el otro mundo. Y el otro mundo puede ser el mundo de los espíritus, el mundo de la adivinación, el mundo de todo eso que va a colaborar y ayudar de la sanación, de la curación a ese grupo humano. Esa es la característica del chamán o chamana. Y casi en todas las tradiciones, el chamán está en el grupo, pero no vive en el pueblo, o si vive en el pueblo, vive alejadito. Casi siempre aquí lo va a ver allá en la montaña, aquí lo va a ver en la última parte del pueblo, en zonas escondidas, en zonas así como alejadas, porque él necesita precisamente su espacio. Sí, y es cierto. Y fíjate que mencionas algo muy, muy interesante, esta parte donde tienen la mitad de todo su ser en un lado, y en otro o en otros, ¿no? Porque aquí estamos hablando de cuántas dimensiones no se dice o se especula o se ha demostrado que hay varios modelos. Hay varios modelos en donde, y me gusta llamarle modelos porque hay algunos que pues tienen una realidad o una representación de la realidad completamente diferente, ¿no? Hay gente que habla de la cuarta dimensión, hay gente, por ejemplo, el modelo ontogónico, que a mí me gusta mucho, es un modelo que revela, platica, habla de 18 dimensiones. Eso también es un temazo, ¿no? Pero bueno, ya mejor entramos en otra ocasión en los temas de las dimensiones. Y ahorita déjanos hacer una pausa. Claro, ¿vale? sí, Vamos a hacer una pausa rapidísimo, no sin antes decirles los medios de contacto. Ya saben, estamos en YouTube, Google Plus, Facebook, Instagram, Mobly y Twitter, ¿ok? Y también está la página de internet www.arsam.tv, la televisión con valor universal. Este es tu programa Miscelánea Total. Regresamos, pero ¿cuáles son tus datos? giorgiocom8@gmail.com y el 55 25 14 35 61. Perfecto, regresamos en un momento.